Muy buenas. Nuevamente me dirijo a vosotras y vosotros desde mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros. Estábamos hablando en el último de la corrupción, de Marcena y de otras historias. Y hoy estamos hablando, o vamos a hablar de otro tipo de corrupción, que es la guerra. La guerra no la queremos las personas, no la deseamos. La guerra solo trae mal. La guerra hace daño y sobre todo a la población civil indefensa. Pero la guerra también tiene una primera víctima que todo el mundo dice y es la verdad. La verdad en la guerra de Ucrania no se sabe porque aquí nadie informa con veracidad de lo que hay. Es curioso que no hay corresponsales españoles en la otra zona del frente, es decir, en el Donbass, que tiene en estos momentos Rusia bajo su control. No hay. Es más, en la rotura de la presa esta, que todo el mundo está dudando mucho sobre si ha sido Ucrania o Rusia, ¿no? Yo invito a hacer aquello de Agatha Christie, ¿no? De los crímenes. ¿Quién es el que saca más beneficio de un crimen? Pues hombre, si a los rusos de repente las trincheras y tal que les habían hecho para defender la zona que controlan ellos y tal, resulta que la presa se las lleva por delante y las ha inundado, que parece que es lo que ha ocurrido. Y la mayor parte de la zona inundada son pueblos controlados por los rusos, con lo cual se supone que van a tener que enviar ayuda, distraer, tal, enviar, a su vez también les perjudica en cuanto a comunicaciones, etcétera, etcétera. Está claro que no debemos quitar a Ucrania del punto de mira. No digo, no puedo afirmar que hayan sido los ucranianos, pero no los podemos quitar del punto de mira, más conociendo sus hechos, sus mentiras, sus historias, su pensamiento ultranacionalista y de extrema derecha, incluso nazi, que predomina entre los sectores, entre las élites que mandan y el poder y la información y tal que se da en Ucrania. Y luego que Europa, ¿qué va a decir? Si Europa es contendiente, si no fuera por las armas que envía Europa y no fuera por las armas que envía Estados Unidos y Gran Bretaña, pues realmente ahí no había guerra ya, ¿no? Es decir, que la habrían ganado los rusos o los rusos habrían, no lo sé, habrían hecho lo que tuvieran que hacer, pero evidentemente no habría. Entonces nos encontramos en una situación en que la OTAN es contendiente, porque si tú estás enviando armas, estás enviando dinero, estás manteniendo. ¿Cuánto dinero, cuántos miles de millones de la Unión Europea están llegando a Ucrania sin control y sin que nadie en Europa cuestione nada? Mientras que curiosamente en Estados Unidos sí hay mucha gente, incluso dentro del Partido Demócrata, como es el caso de Robert Kennedy, que es aspirante a la presidencia de Estados Unidos y que está cuestionando todo esto, está cuestionándose todo eso, no solo sectores del Partido Republicano, que también, sino también Kennedy, que es el nuevo aspirante desde el Partido Demócrata y desde posiciones, digamos, más liberales. Vamos a llamar progresistas, porque allí poco hay de eso, pero sí desde posiciones más liberales. Entonces, quiero decir, hay toda una preocupación. Aquí, sin embargo, en Europa nadie discute nada, nadie cuestiona nada, todos están a órdenes de lo que digan los Estados Unidos. Claro, si la presidencia de Biden cambiara y entrara otro presidente y las cosas cambiaran un poco, pues imagino que en Europa también cambiarían un poco. Pero hay un tema que no iba a cambiar, y es que los Estados Unidos lo que deseaban era hacerse con los mercados europeos, quitar a los rusos de en medio, sojuzgar y someter a Europa, y eso ya lo han conseguido. Gracias a la traición de la Unión Europea, de sus élites y sus burocracias, Borrell, Ursula von der Leyen, etcétera, y toda la aristocracia de Bruselas,
que ya tienen una posición clarísima tomada, y de los gobiernos entre los cuales prácticamente ninguno, hay algún caso, alguno que de vez en cuando cuestiona y tal, pero no se preocupan para nada de cuestionar qué está pasando. Parece que los alemanes que están entrando en recesión están empezando a pensar. Están empezando a pensar. Y yo vuelvo a repetir una vez más, y no dejaré de repetir. Mirar, el mundo está cambiando. Los BRICS, las potencias emergentes, que no son las decadentes sería Estados Unidos más Europa, potencias occidentales, las potencias emergentes, que son las asiáticas, incluso africanas y suramericanas, centroamericanas, incluso México, América del Norte, están cambiando y están planteando otro tipo de política, otro tipo de economía, seguramente bajo el paraguas chino, de una u otra manera, pero es cierto que el mundo está cambiando. Y si Alemania está entrando en recesión, la recesión puede llegarnos a nosotros muy pronto, porque como dejen de venir turistas alemanes, como los turistas rusos ya no pueden venir, y veremos a ver qué acaba pasando con los turistas chinos, como somos tan burros y tan brutos y nos posicionamos solo con los Estados Unidos, no tenemos nadie gobernando que piense un poco más allá y que piense que es importante tener relaciones comerciales con todo el mundo, porque todas estas cosas que estoy hablando al final acaban teniendo mucho que ver con las cosas de comer. Porque ¿qué está generando toda esta política de otanismo y de sumisión directa a Estados Unidos y a la OTAN? Pues que todo está subiendo y que cada vez estamos más empobrecidos. Y que el tema del combustible, estamos ahí. Estados Unidos ha tratado de propiciar ahora que bajaran los combustibles y Arabia Saudita y Rusia les ha hecho un corte de manga. Hoy nos acabamos de enterar, por ejemplo, que Rusia está vendiendo estos días un 16% más de petróleo a estados de la Unión Europea. Sabemos que España está comprando petróleo ruso que le revende Marruecos. O sea, llegan petroleros rusos a Marruecos o en aguas marroquíes y viene a España a precio de reventa. Pero ¿quién nos está gobernando? Y claro que nadie piensa que la derecha española, porque la derecha española es más otanista todavía. Si Sánchez es la OTAN, si la Margarita Sainz Robles ya da asco, no pensemos que es el PP es lo que es. Y en el caso de Vox igualmente, o sea, es decir, el pro-norteamericanismo de la mayor parte de los partidos, incluso de sectores de Sumar y de Podemos, es total y absoluto. La sumisión a los Estados Unidos es total y absoluta, y esto nos perjudica. Y esto perjudica sobre todo a la población trabajadora del Estado español. Y está perjudicando mucho a nuestra agricultura y está perjudicando. Nosotros en estos momentos tendríamos que estar trabajando no por seguir a pie juntillas las políticas de la PAC, que son las que están despoblando todo el rural español y arruinando la agricultura española, las políticas de la política agraria común de la Unión Europea, afirmo, sino que tendríamos que estar trabajando y luchando por nuestra soberanía alimentaria. Oiga usted que la llegada de trigo ucraniano está en peligro y que la llegada de trigo barato ruso pues está en discusión vía sanciones. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué estamos haciendo? Por eso es imprescindible que algunas personas nos rebelemos frente a esto e informemos. ¿Esto significa tomar, digamos, parte en favor de Rusia? No, eso significa tomar parte en favor de la inteligencia y en favor de las clases populares y trabajadoras, que son las que están pagando las sanciones y las que están pagando la guerra. Y yo creo que hay que lanzar y volver a lanzar la consigna del no a la guerra, de que esto hay que frenarlo, de que esta locura hay que frenarla y ver
informarnos de verdad y suscitar debates de qué ha producido de verdad la guerra en Ucrania y cuál es el papel de la OTAN y cuál es el papel de Estados Unidos y cuál es el papel del globalismo apoyando falsas posiciones progresistas en Europa y en el mundo para que actúen exclusivamente en favor del capitalismo globalista norteamericano. Y esto nos afecta a las cosas de comer. Es que sube el pan cada poco y cada vez más. Es que los abonos ucranianos que antes venían a España, baratos, ahora están carísimos. Es que hay una situación muy grave. Y claro, el problema es que esto todavía no ha llegado. Los alemanes sí están viendo la recesión. Ellos lo están viendo ya. De hecho, Scholz está empezando ya, a diferencia de Sánchez, Feijóo y son iguales, todos son iguales, todos son lo mismo, todos piensan lo mismo y todos están a lo mismo, a lo que diga el amo americano. Por lo tanto, la posición de Scholz está empezando a pensar y decir, oye tú, que yo voy a tener que hablar con los rusos, que antes estaba muy bien, que tenía un crecimiento bárbaro y ahora estoy como estoy. Y China, mire usted, ¿cómo no voy a comerciar con el mercado chino? Por favor, pero estamos locos. Bueno, pues todas estas cosas vamos a ir pensándolas y vamos a ir viendo qué hay. Vamos a ver las consecuencias negativas de la presa y que ha afectado mucho a zonas especial y de mucha importancia agraria y a los regadíos de esas zonas, a los regadíos del trigo y demás, y que no nos creamos lo que nos dicen y nos cuentan. Y acabo por donde empecé, hagámoslo de Agatha Christie. La voladura de la presa, ¿a quién beneficia más? ¿A quien se va a quedar sin agua corriente en toda la península de Crimea? ¿O está en peligro de ello? Y se le están inundando las zonas sobre su control, o al otro que dice que él no tiene nada que ver, que no sé qué y no sé cuántos, palabra de nazi, que esto es así, en fin. Bueno, pues vamos a pensar. Muchas gracias.